primera oración con nuestro hermano Josué Luna. Después tendremos 3 himnos, los va a dirigir nuestro hermano Gerardo. Y después de los 3 himnos, nuestro hermano Alfonso Rodríguez pasará para darnos la clase de esta mañana. Todos, hermanos, son bienvenidos. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Si gusta alguien ponerse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nos acercamos a tu presencia, Padre. En primer lugar, para darte gracias por tu gran amor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Porque sabemos que nosotros no merecemos, Padre, esta relación que tenemos contigo, pero Padre, es a través de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz que podemos nosotros, Padre, estar delante de ti y poder hablar contigo, Padre, y te damos gracias por ello. Te damos gracias por nuestros hermanos de esta congregación que han tenido a bien planear esta reunión de matrimonios para que podamos así, Padre, escuchar un poco más de tu palabra. ¿Cuál es tu consejo, Padre, para nosotros en nuestro matrimonio? Y así, Padre, a mejorar nuestra relación con nuestras esposas, con nuestros esposos. Padre, te damos gracias porque has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos el estar aquí reunidos. Y ahora, Padre, te pedimos que tú bendigas todo lo que vamos a hacer. Bendice a mis hermanos que han de dirigir los cantos, a quien va a presentar tu palabra en esta mañana, Padre. Y bendice todo lo que hagamos, Padre, porque todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. Padre, te amamos y te agradecemos. Padre, también te pedimos perdón porque sabemos que aunque no somos del mundo, estamos en él y estamos expuestos a la tentación, Padre. Y te pedimos que tú nos perdones si te hemos fallado para que, Padre, podamos estar siempre bien delante de tu presencia. Bendice pues, Padre, todo lo que haremos y te pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenos días. Vamos a entonar el himno número 59. Háblame más de Cristo. Si lo tienen, vamos a entonar. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar Jesús mi Salvador.
57. Canten del amor de Cristo. Cantemos. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Perdonad cristianos de la cruz y caminar de triunfo en triunfos, siempre firmes avanzar, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo oh, escuchan los clamores, viva el Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. El siguiente himno es el 75. Cantaré la maravilla. Cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos de la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con
y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús traeré. Amén. Le damos el lugar. Siguiente hermano. Bueno, ya me conocen a mí que yo no soy predicador de PowerPoint. Pero voy a escribir algunas cosas aquí en el pizarrón y las pueden anotarse acá. Una vez más le queremos la bienvenida a todos ustedes quienes están aquí con nosotros hoy en esta ocasión. Gracias por haber aceptado nuestra invitación de esta clase matrimonial. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión, gracias le damos porque ha tomado la oportunidad de poder unirse con nosotros y estudiar la palabra de Dios ahí en su sala o donde quiera que esté ahí en su casa. Gracias. Queremos invitarle para que venga y nos visite aquí en la congregación de Edinburgh, Texas. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh. Si acaso necesita más información, ahí en la pantalla del televisor está toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Muy bien. Esta mañana, hermano, quiero hablar yo sobre el tema matrimonio bíblico, catalizador para hogares y congregaciones estables, fuertes y sanamente, doctrinalmente sanas. Estuve haciendo una investigación concerniente a la Iglesia de Cristo, pero no encontré ningún tipo de material. Yo creo que nosotros de Iglesia de Cristo nos quedamos un poco atrás, ¿verdad?, haciendo encuestas concerniente a qué es lo que realmente necesitamos de nuestra parte para poder mejorar nuestro hogar y nuestras congregaciones. Yo sé bien que en un tiempo en la Universidad de Aberdeen hacía estas encuestas cuando estaba el hermano que publicó estos himarios negros, estaba ahí como instructor, y otros hermanos constantemente ayudaban a las iglesias hispanas haciendo encuestas en cuál era nuestra necesidad. Sin embargo, ya no he visto yo ningún tipo de encuestas. Pero al hacer mi investigación concerniente al tema que quería presentar hoy en esta ocasión, me di cuenta de que no hay mucha literatura, no hay mucha información concerniente aún en las iglesias, bueno, las denominaciones. Encontré 5 libros que pues hablan de un poco de esto, pero yo sé bien que no se aplican a la Iglesia de Cristo. Un libro que me interesó fue las 5 disfunciones del equipo. Lo escribe un señor llamado Patricio Leocioni. Usted puede comprar ese libro, lo puede buscar en el Google, en Internet. Pero él habla de que existen 5 deficiencias dentro de la iglesia, y claro que la iglesia él la usa generalmente, y él enumera una por una, y es interesante, ¿verdad?, porque más adelante voy a dar yo las que yo pienso que nos falta a la Iglesia de Cristo. Pero este hombre da detalle por detalle qué es lo que la iglesia, vuelvo a repetir, generalmente le falta para poder establecerse a una iglesia fuerte y doctrinalmente sana. Pero también me encontré una encuesta que hizo Jorge Barnabas. Esta es una organización que constantemente están haciendo encuestas concernientes a los asuntos espirituales o los asuntos concernientes a la iglesia. Y según ellos, también dan buena información concerniente a esto. Y les sugiero, ¿verdad?,
que lo busquen. La encuesta se llama ¿qué es lo que le pasa a las iglesias en América? Y tiene muy buenos datos ahí concerniente a lo que usted y yo, como líderes del cuerpo de Cristo Jesús, y también como personas quienes somos miembros de la Iglesia de Cristo, necesitamos que entender. Solo que entonces miramos nosotros que, vuelvo a repetir, dentro de la Iglesia de Cristo no tenemos nosotros ninguna encuesta que nos ayude a entender qué es lo que nos falta. Porque esto es importante, porque llegando a entender qué son nuestras licencias como iglesia, entonces podemos nosotros entender, ¿verdad?, que el catalizador, ¿verdad?, es importante para que nos lleve a ese punto. Y ahorita defino las palabras de la tesis que queremos estudiar en esta mañana. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, porque es lo que queremos entender, qué es lo que la Biblia nos enseña, no lo que Patricio nos enseña, no lo que Jorge Barman nos enseña. Son encuestas hechas por hombres y encuestas que ellos piensan que la iglesia, otra vez, en general, necesita, y esto incluye a las denominaciones, no a la iglesia de Cristo. Pero a mí me interesa qué es lo que a la iglesia de Cristo, a nosotros, y especialmente a las iglesias de aquí del RGV, nos falta para que lleguemos a esa altura, a una congregación estable, a una congregación fuerte, a una congregación doctrinalmente sana. Porque esto es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Solo que en mis, antes de llegar a las observaciones mías, quiero definir primeramente las palabras. La palabra catalizador, ¿verdad?, es esta palabra una palabra griega, catalisis. Esta palabra no se encuentra en la Biblia, pero el concepto se encuentra, y ahorita lo vamos a ver. Pero mirando nosotros, ¿verdad?, que esta palabra simplemente quiere decir aquella cosa lo cual viene a estimular, o lo que viene a estimular, lo que estimula el proceso, simplemente lo que quiere decir, lo que estimula el proceso. Y claro, ¿verdad?, que queremos concentrar qué es lo que estimula. Y claro que lo que estimula, ¿verdad?, es lo que hemos estado viendo ahorita, el matrimonio bíblico. El proceso, ¿cuál es el proceso? Que el proceso es de llegar a un fin, y el fin es de llegar a hogares estables, hogares fuertes y hogares doctrinalmente sanos. Ese es el fin del proceso. Solo que cuando yo uso el título, ¿verdad?, matrimonio bíblico, catalizador para hogares y congregaciones estables, fuertes y doctrinalmente sanas, eso es lo que vamos a estar viendo. Vuelvo a repetir, la palabra catalisis no es una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, mucho menos en el Antiguo Testamento, pero el concepto, lo que estimula el proceso para llegar a este punto. Entonces, también quiero definir la palabra fuerte, ¿okay? La palabra estable. La palabra estable sí se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra 19 veces, es la palabra estoicos. Y esta palabra simplemente quiere decir fuerte, una fundación fija, una fundación en donde no
mover, que esté estable. Y la palabra fuerte es la palabra lunatos, la palabra griega, la palabra que encuentra 34 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra simplemente quiere decir colocar o poner en la mente fijamente. Es decir, lo que queremos poner en nuestros hijos es lo que la palabra del Señor nos enseña para que vengamos a establecer un fundamento firme y doctrinalmente. La palabra doctrinal claramente se encuentra en el Nuevo Testamento también. Se encuentra 6 veces, y estas 6 veces se encuentra únicamente en el libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Ahí pueden encontrar estas frases. Solo que entonces eso es el objetivo que queremos alcanzar hoy en esta mañana. Queremos nosotros llegar a ese punto de poder entender el catalogador, ¿verdad?, que Dios tiene para que podamos llegar a este punto de tener congregaciones estables, fuertes y claramente, doctrinalmente hablando, ¿verdad? Entonces, ya que entendemos a dónde vamos, para que estemos en la misma página, ¿cuál es el estado de la iglesia hoy en nuestros días? Yo tengo mis observaciones, quizás usted tenga las suyas, pero vamos a ver esto, ¿verdad? El estado. Número 1. En mis años que he estado predicando en la iglesia de Cristo, yo he observado, ¿verdad?, de que el estado de la iglesia es de que primeramente está declinando en asistencia. En asistencia. Desde la pandemia para acá, congregaciones se han cerrado sus puertas, han vendido sus edificios, ya hay una declinación en la asistencia. Número 2, hay congregaciones que hasta este momento solamente tienen un servicio por semana. Ya no han regresado a las 3, o a como tenían, ¿verdad? Sino que la asistencia ha declinado bastante. Número 2, miramos nosotros que hay una declinación en el evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted, como congregación o individuo, salió a evangelizar? ¿Cuándo fue la última vez que usted, como pareja, tuvo un estudio con alguien de la palabra de Dios? Una declinación en el evangelismo, una declinación en la asistencia. Número 3, tienen problemas financieros. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Para allá vamos. Voy pues. Problemas financieros. Estamos hablando de congregaciones. Estamos hablando de hogares y de congregaciones. Entonces hay problemas financieros. Problemas de liderazgo. Problemas ¿cuál me falta? Asistencia, evangelismo, financiero, liderazgo y también de organización. Ahora usted le puede añadir más a esto. Y también, por último, ¿verdad?, problemas doctrinales. Usted puede
estar en desacuerdo conmigo en esto, o puede añadirle más esto. Pues estas son mis observaciones en la Iglesia de Cristo. Y claro que no he tomado ninguna encuesta para decir, bueno, 10%, 50%, 70% piensan esto, no, sino que esto es lo que he observado yo. Problemas en la asistencia, problemas en el evangelismo, problemas financieros, problemas de liderazgo, problemas en la organización y problemas doctrinales. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que Dios no sabía lo que se iba a necesitar cuando Él pensó sobre establecer la iglesia? ¿Cuándo vino Dios a tener en mente que iba a empezar la iglesia de Cristo? Bueno, en la eternidad. En la eternidad. Tenemos aquí nosotros la eternidad. Sí, claro que en la eternidad no hay espacio, ¿verdad? Pero luego tenemos nosotros el principio. ¿Ok? Y luego tenemos nosotros la profecía. Y luego tenemos nosotros el establecimiento de la iglesia. El año 33, las profecías, el principio, el 4400, más o menos lo ponen, ¿verdad? Las profecías de este punto hasta este punto. Pero noten, aquí en la eternidad, cuando leemos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos damos cuenta de que ahí está la deidad comunicándose uno con el otro. Y estamos hablando, y perdón que use el teléfono, hermanos, batallo para leer las letras, pero estoy tratando con nosotros, pero usar el teléfono, la Biblia que traigo aquí. Pero dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, y versículo 18, no lo que dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, noten, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Esta decisión de Jesucristo venir a morir y derramar su sangre para así establecer la iglesia fue algo que se decidió antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de la eternidad. Pero vino el principio, y en el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí fue la primera luz concerniente a la iglesia de Cristo. Y luego miramos las profecías, ya las conocemos. Y luego miramos el establecimiento de la iglesia. Pero mirando esto en la eternidad, Dios también no solamente tuvo en mente la iglesia, sino que tuvo en mente varias cosas que se habrían de establecer desde el principio. ¿Ok? Y esto era que el matrimonio. Y luego el hogar. ¿Ok? Noten el plan de Dios. El plan de Dios era de que, y esto de aquí es lo que nos damos nosotros el favor. Sí, favor. Así es, amor. Pues esto es en lo que Dios usa. Recuerden la definición, algo que Dios usa para estimular el proceso, y el proceso es de establecer congregaciones estables, fuertes y doctrinalmente sanas. Y Dios entonces establece el matrimonio. Porque cuando vamos nosotros primeramente a Génesis capítulo 1 y versículo 26, pasajes que ya conocemos de memoria, sin embargo los voy a leer. Miramos nosotros que dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios ya tenía en mente todo esto. Estamos hablando de algunas cosas solamente, pero Dios ya tenía todo. Recuerden que dice que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino que el versículo 40 dice que Dios es un Dios de orden, y todo ya estaba ordenado. Pero miramos que esto es lo que Dios usa para producir lo que Él desea que venga a realizarse en las congregaciones. El matrimonio bíblico, el matrimonio que Él establece. Y noten en cómo miramos nosotros que esto se lleva a cabo. En Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25, ya miramos nosotros en cómo Dios viene a crear a la mujer, el hombre, y miramos nosotros ya entonces, ¿verdad?, en cómo se viene a establecer el hogar. Allí en Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25, es la primera ceremonia que vemos nosotros concerniente al matrimonio, ¿verdad? Y luego ya miramos en Génesis capítulo 4 la que viene la familia. Pero miramos nosotros que el matrimonio es lo importante. Es lo importante, y en el matrimonio miramos nosotros que Dios lo ha establecido para que sea el punto principal. Y para esto quiero que me acompañen en Malaquías capítulo 2 y versículos 14 y 15. Esto es lo que dice. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleal para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, aquí está el concepto de la definición de esta palabra. Vamos a ver estos versículos. Primeramente miramos que el matrimonio es un pacto hecho entre Dios, el hombre y la mujer. Proverbios capítulo 2, versículo 14 lo vuelve a demostrar. Es un pacto que el hombre no puede romper. Eso claramente lo dice Génesis capítulo 2 y versículos 24 y 25. Y Jesucristo, quien estuvo presente en Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25, lo vuelvo a repetir cuando los judíos querían tentarle concerniente a la pregunta del divorcio, y Jesús les hace ver que no entienden lo que Dios creó al principio, hombre y mujer lo creó y lo unió, y el hombre no puede separarlos. Solo que todo esto, ¿verdad?, es un concepto que ya entendemos todos nosotros. Por lo que entonces miramos nosotros que aquí en el versículo 14 es un pacto entre Dios, el hombre y la mujer. Y luego dice el versículo 15: ¿no hizo él uno habiendo en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Para buscar una descendencia. Noten, para buscar una descendencia para Dios. En otras palabras, Dios aquí en este versículo nos da a entender el propósito del matrimonio. Es para que exista un hogar estable, un hogar fuerte, un hogar doctrinalmente sano. ¿Ok? Eso es lo que Malaquías capítulo 12, versículo 14 al 15 nos está enseñando. Y este es el concepto de esta palabra, el matrimonio bíblico. Pero el matrimonio bíblico tiene que estar bien delante de los ojos de Dios. Y esta es otra cosa que miramos nosotros a través de la historia del matrimonio. Porque noten,
matrimonio que Dios ha establecido, lo estableció con este fin de que pudiera el hogar alcanzar todo esto, para que fuera un hogar ¿qué? Piadoso, un hogar semejante a Dios, un lugar que reflejara lo que Dios es, ¿ok? Puro, santo, amoroso, etcétera, etcétera. Pero miramos nosotros desde que Dios estableció esto, salen otros tipos de matrimonios. Y claro, ¿verdad? Que ya sabemos a cuáles son. Primeramente de aquí sale la poligamia, ¿verdad? Génesis capítulo 4, versículo 19 y 2, sale aquí que el homosexualismo. Génesis capítulo 19 y versículo 5, sale aquí el matrimonio mixto. Génesis capítulo 16 y versículo 1 al 3. Solo que ya miramos diferentes tipos de matrimonios que en la Biblia se nos menciona, pero cada uno de ellos tiene su propio resultado. Y claro, ¿verdad? Que nos falta el matrimonio adúltero, ¿okay? Del cual nos habla Mateo capítulo 19 versículo 9, nuestros textos que nos habla de esto. Solo que entonces esto es lo que podemos ver y lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero Dios crió este matrimonio para que así pudiera llegar a este punto. ¿Ok? Muy bien. Y es clase, hermano. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano. Ok, ya estamos entonces en el matrimonio. Hermano, una pregunta. ¿Cuál cree que sea la raíz principal de lo que está siguiendo usted, que es la causa de todo, de la secuencia de todas las demás situaciones? La causa principal de todo lo demás, Satanás. Satanás. No, pero estoy hablando de parte del ser humano. Entiendo que la falla principal del ser humano que causa todo esto. Pues que no hemos entendido completamente lo que Dios nos enseña concerniente al matrimonio. No hemos entendido completamente ese punto. Y por lo tanto llegamos al punto de hacer con lo que yo pienso que sea mejor para mí y para mi casa. Porque sí, porque mire, al principio está el matrimonio que Dios viene a crear, y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Pero luego viene a intervenir Satanás, y Satanás ya va a intervenir, como digo, Génesis 4, Génesis 16, etcétera, etcétera, ya va a introducir diferentes. Y entonces cuando Jesucristo ya llega de nuevo, ¿verdad? Porque recuerden que desde la ley mosaica, recuerden que estamos hablando de tres dispensaciones. Estamos hablando de la dispensación patriarcal, patriarcal, mosaica, y estamos hablando de la ley de Cristo. Esta ley fue añadida a esta ley. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Fue añadida a esa ley. Esta ley nunca fue quitada, sino que fue añadida a esta ley. Pero durante este periodo de tiempo hubo mucha corrupción concerniente a la interpretación. Ya para cuando llega Jesucristo, ya no estaba la palabra de Dios siendo estudiada, sino que se estaban estudiando los manuscritos de los rabí. Era el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, y había mucha corrupción. Entonces cuando Jesucristo viene, Él viene para traer Juan 1:17, ¿qué?
la verdad de todo esto. Entonces la verdad Jesucristo la debe establecer, pero Jesucristo, noten, cuando vienen a hacerle preguntas, ¿a dónde viene Jesucristo a argumentar? ¿De qué ley viene Jesucristo a argumentar? ¿Que no es así? Que no han oído que en el principio no se regresa a Deuteronomio 24:1. Interesante, ¿verdad? Esto ya estaba corrompido. Pero que todos miramos nosotros, lo digo por la pregunta que hizo el hermano Oscar, ¿verdad? Para que miremos el sistema panorámicamente concerniente a la causa de qué fue lo que causó la corrupción. Solo que Satanás y también el hombre. Eclesiastés 7:29 dice que Dios ha creado al hombre recto, pero ellos han establecido muchas perversiones. Y eso cabe muy bien aquí, ¿verdad? En este asunto. ¿Ok? No sé si le contesté la pregunta, ¿no? Sí, hermano, gracias. Pero también miramos nosotros, ahora sí entramos al matrimonio. Otra pregunta. Vale. Pues hablaste de 1 Pedro 1:18, siendo un poquito rescatado, etc. Pues la eternidad, y luego dijiste el principio, y escribiste 4,400. Esa es una escala que hace el señor James. Es la escala que todo el mundo sigue. En la Biblia, ¿qué es esos 4,400? Años. De- Principio. ¿El principio de qué? Del mundo. Es la que todo el mundo sigue. 4,400 antes de Cristo, ¿será? Antes de Cristo. O sea, bien 6,000 y pico. ¿Por qué no queda? Acuérdate que va bajando, 4,400 no llega a 0, sino que llega hasta 1. En el tiempo de Malaquías, ya hay 400 años de silencio. Y luego empieza 1 cuando viene Cristo. nació en el 4 antes de Cristo. Pero entonces ya miramos que cuando ya varió las fechas. Entonces, debería describir el principio del tiempo. Principio del tiempo, ¿no? Que no había tiempo antes, estaba la eternidad. Sí, la eternidad, Entonces, en el principio creo lo que tiene. Ahí empieza el tiempo. En 1 Pedro, capítulo 1, 18, habla antes de la fundación del mundo sobre lo que es la eternidad y luego el principio del tiempo, cuando empieza el tiempo. Y por eso puse 4,000 ahí, porque es la fecha que se da. James Ulises es un obispo católico que vino a para que sepas. Ok, pues es la regla que todo el mundo sigue. Ok, ¿alguien más? Vamos ahora entonces al matrimonio, porque el matrimonio, ¿verdad?, es lo que van a enseñar bíblico. Primeramente, en el matrimonio bíblico miramos nosotros, hermanos, que primeramente Dios establece con mandamientos para el matrimonio bíblico. Y primeramente, ¿qué le dice? Que será el nombre. Que venga por propiar, ¿verdad? Por criar al mundo, tener hijos, ¿verdad? Segundo, Yo leí, hermano, que primero fue el Señor Jesucristo, el principio, varón y hembra. ¿vale? El principio es varón y hembra, que es un principio básico del matrimonio que ya se está viviendo. Sí. Pues sí, claro, ¿verdad? Y por eso puse un tipo de matrimonio, ¿verdad? Para mí, un matrimonio homosexual ahora, ¿verdad? Lo que con matrimonio, perdón, el matrimonio es corrupción. Pero primero, propiedad. Segundo, ¿verdad? Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y segundo, miramos nosotros, ¿verdad?, que producir hijos piadosos.
Malaquías, capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Y luego, que lo que se va a enseñar en el hogar sea conforme a la ley de Dios. Salmos 127, versículo 1. ¿Qué? Propiar el gozo, ¿verdad? Y que sea conforme a la ley de Dios. Es unos mandamientos que Dios le da. Y claro que uno lo vemos ahí en Jardín de Edén, ¿verdad? Otro lo vemos en otra parte. Pero esto es el mandamiento que Dios le da, que usted y yo tenemos como padre, como madre, que enseñar a nuestros hijos. Y luego segundo, ¿verdad? Da el orden de autoridad. El orden de autoridad. Y claro que esto lo vemos, ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, y 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11, hasta el 13. ¿Cómo leer estos versículos? 1 Corintios, primeramente, capítulo 11, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es lo que dice el versículo 3. Y luego 1 Timoteo, capítulo 1, y versículo 11 en adelante, dice: según el glorioso evangelio de Dios bendito. 1 Timoteo, perdón, es 2, ¿verdad? Puse 1, que es capítulo 2. Capítulo 2. Timoteo, capítulo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Solo que ahí está el orden que Dios le da, la autoridad, el orden que Dios le da al hogar. Y esto también se ha corrompido en algunos casos, en otros casos no, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir, versículo 3, que el hombre tiene su rol, el esposo. Y el rol del hombre es de instruir al hogar. Esto lo podemos ver nosotros en Proverbios, capítulo 1, versículo 8, y 6 y 20. Y claro que en otros textos. Entonces lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y ahorita llegamos a la segunda parte, ¿verdad? Pero ahorita estoy solamente en la primera parte. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y capítulo 6 y versículo 20 dice la palabra de Dios lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Aquí hay mucho que decir, mucho que explicar. El tiempo no nos permite de hacer todos los datos y puntos que estos versículos enseñan, pero el punto principal es de que el padre es a quien Dios le ha dado la habilidad de poder enseñar a sus hijos. Y claro que la pregunta es ¿qué? Para allá vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el padre le tiene que enseñar a sus hijos? Bueno, primeramente, miramos nosotros, ¿verdad?
como dice Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 6 al 7, tiene que enseñarle la palabra de Dios. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y yo sé bien que en muchos hogares esto es una falla tremenda, hermanos. Porque la enseñanza le toca al padre, al esposo, ¿verdad?, de enseñar a sus hijos. ¿Y qué es lo que le va a enseñar? Le va a enseñar todo aquello lo cual no solamente viene a ser el hogar estable, fuerte y doctrinalmente sano, sino que también esto ayuda a las congregaciones. Porque las congregaciones van a, la persona que tenga que bautizar, que van a ser nuestros hijos, ellos ya van a venir instruidos de aquí, de este punto, ¿verdad?, para que las congregaciones vengan a demostrar lo mismo que se demuestra en el hogar. Pero como usted bien sabe que en el hogar hay hogares disfuncionales, hay hogares con muchos problemas. Y claro, ¿verdad?, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es de que hay hogares de este tipo? Bueno, porque la palabra de Dios no ha sido aplicada en tales personas, pero el hombre y la esposa, ¿verdad?, el esposo tienen que instruir, y claro que también tienen que instruir a la mujer. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. No solamente tiene la tarea de instruir a los hijos, sino que también a la esposa. La esposa lo tiene que instruir el esposo. Pero luego miramos nosotros, ¿verdad?, que viene la mujer, que es la esposa. Y la mujer, la esposa, debe de dirigir, dar dirección a lo que el esposo ha enseñado. Y esto otra vez, Proverbios capítulo 1, versículo 8, Proverbios capítulo 6, versículo 20. No, su lugar no es de enseñar, sino que es dirigir a la enseñanza que se le ha enseñado. Ella tiene que ayudar a los hijos de su familia, dirigirlos a ellos para que lleguen a cumplir eso lo cual se les ha enseñado. Esto es lo que Dios ha establecido para el hogar, para el matrimonio. Entonces, cuando ya llegan a este punto, ¿verdad?, que ya llegan a un entendimiento, bueno, ¿cuáles son mis mandamientos como matrimonio bíblico? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, tenemos que tener familia. Segundo, tenemos que estar seguros que nuestra familia sea una familia piadosa. Tercero, tenemos que entender que la familia nuestra simplemente va a ser fundada en los mandamientos de Dios. La casa nuestra va a ser fundada en Jehová Dios. Y luego tenemos que entender el orden que tenemos ambos, ya sea el esposo o la esposa. ¿Cuál es tu lugar y cuál es mi lugar? Para que así la esposa no venga a usurpar la autoridad del hombre, porque hay hombres que son muy pasivos y hay unas mujeres que son muy agresivas, y por lo tanto la mujer se mira más tomando el rol del hombre y el hombre más el rol de la mujer. Pero el hombre tiene que tomar el rol que le corresponde, que Dios le ha dado, para eso fue criado, y la mujer también tiene que entender esto. ¿Ok? Por lo que estamos mirando lo que es importante en el proceso para que el hogar venga a ser fuerte, estable y sanamente en la doctrina y también en la congregación. Ahora, en vista de que esto es el propósito de Dios, ¿qué es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos? Y me estoy refiriendo yo a los padres y ustedes, mujeres, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted tiene que dirigir a sus hijos? ¿Qué es lo que tiene que enseñar? Bueno, primeramente, tiene que enseñar cosas concernientes a la verdad. Uno que dice Isaías capítulo 38 y versículo 19.
mandamiento de Dios. Así es aquel entonces, pero no lo que dice Isaías capítulo 38, perdón. Isaías capítulo 38, el versículo 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notorio tu verdad a los hijos. El Padre hará notorio tu verdad a los hijos. La primera cosa que nosotros como padres necesitamos que entender, que la instrucción nuestra debe de ser conforme a la verdad de Dios. Y claro que necesitamos que entenderla. Yo creo que aquí es donde hay un poco de, porque miren, el Padre tiene que proveer para sus hijos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, y que 2 de Corintios capítulo 12, parece que es el versículo 14. Tiene que proveer por ellos el Padre. Y claro que en ocasiones esto se lleva un poquito de tiempo de Él. Pero aparte de eso, ¿verdad? Tiene que instruir. Tiene que instruir a sus hijos. Tiene que haber un balance en la vida nuestra. ¿Cuándo es cuando instruimos a nuestros hijos? Y instruyemos la verdad de Dios. Lo que Dios quiere que ellos aprendan. Porque la verdad es lo que va a llegar a ser a un hogar fuerte, a un hogar estable, a un hogar que esté sanamente en la doctrina. Y cuando entendemos esto, ¿verdad? Lo siguiente que tenemos que entender, hermanos, es el desarrollo del niño. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 52. Hermano, Grande. antes de entrar a esa cita, ahí en instruir, me gustaría nada más hacer un comentario. Okay. Algunos hemos confundido el tema de instruir con traerlos a la reunión cada vez que haya una reunión, ¿verdad? Cada vez que la iglesia se reúne. Pero nosotros instruimos a nuestros hijos cuando nos sentamos a ver la televisión y les mostramos lo que nosotros queremos ver, y eso los instruimos. Nosotros los instruimos con la música que escuchamos, con los amigos que tenemos, con los lugares que visitamos, con el lenguaje que utilizamos, con la manera en que tratamos a nuestros semejantes, con la manera que tratamos a nuestra esposa, con la manera que los tratamos. De hecho, cada domingo cuando cada uno de nosotros sale y se sube al carro, esa es una de las mayores instrucciones que les damos. O el sermón o el hermano está loco. Estoy hablando de una cosa que es real, y con eso estamos instruyendo al niño. Entonces, la instrucción no es traerlo y mandarlo con la hermana al cuarto de los niños. Tiene que ver con un estilo de vida constante de cada uno de nosotros. Hay un dicho mundano por allá: mientras que tú hacías, yo te veía. Y todo eso que yo te veía contaba. Entonces, esa parte de la instrucción, hermano, es un buen punto, y para mí es muy importante que tengamos bien claro hasta qué nivel nuestra instrucción está entrando en la mente de un niño. Y es con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestro día a día. Y la instrucción, claro que depende en cada pareja, cada padre y madre. Cuando hablo aquí de instrucción, no estoy refiriendo a la iglesia, porque la iglesia no tiene vamos a decir, el mandamiento de enseñar a sus hijos. Enseñar a nuestros hijos lo tiene el padre y la madre. Nosotros solamente venimos a suplementar, ¿verdad?, lo que se le ha enseñado en casa a los hijos. Pero los padres son los que tienen la primera responsabilidad de enseñar. Y claro que hay muchas maneras, ¿verdad?, en como dice el texto de su nombre, mientras que camines con ellos.
ahí cae muy bien, ¿verdad? Cuando dice usted, cuando en el carro, cuando vemos un zapato, oigan una frase o miran una vista, etcétera, etcétera. Mientras que te sientes a comer con ellos, ¿verdad? Es una instrucción. ¿Qué tanto de nosotros oramos antes de comer, ¿verdad? O nomás entramos a comer? Es una instrucción a nuestro hijo que la oración después, antes de la comida es necesaria. Y todo esto es instrucción. Y luego al acostarte, ¿verdad? ¿Verdad? Por hijo, ¿cómo te fue tu día? ¿Qué aprendiste? ¿O qué desafíos tuviste? Etcétera, etcétera. Solo que hay diferentes maneras en cómo instruir. Y claro, ¿verdad? Que hay que sentarse uno y tener una clase breve con ellos. Yo de mi parte, cuando mis hijos estaban creciendo antes de dormir, ¿verdad? Les leía una historia y luego les daba un papel para que ellos pudieran hacer un dibujo de qué era lo que habían aprendido. Todas las noches yo lo hacía con mis hijos. Y luego ya cuando comenzaron a crecer, mi forma de instruir fue diferente, porque ya eran jóvenes. Solo que cada quien tiene su manera de instruir, pero es cierto lo que usted dice, ¿verdad? Y para poder instruir a nuestros hijos, hermano, ¿cierto? Yo creo que lo más importante el padre como esposa es que el padre como es el que va a instruir debe tener a Dios, amar a Dios con todo su corazón y con todo su alma y a su esposa como a sí misma. Si nuestros hijos miran eso, ahí va a caer todo lo demás en su lugar. Bueno, dice que lo más importante, ¿verdad? Para el padre es Mateo 22:37. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y si nuestros hijos ven esto, ¿verdad? Entonces eso sería bueno, un buen impacto en ellos. Gracias. Pero tenemos que entender también el desarrollo del hijo, hermanos. ¿Saben ustedes el desarrollo del hijo? Y no que sean personas que estudian al hijo, ¿verdad? Pero en Lucas capítulo 2, versículo 52, note lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría. Esto quiere decir el intelecto, ¿verdad? Y luego dice, y en gracia para con Dios, esto es lo espiritual. Jesús crecía, me faltó estatura, en lo físico, ¿verdad? Algunos crecen más en lo físico que en otra cosa. Espiritual y emocional. Eso es lo que dice Lucas capítulo 2 y versículo 52. El desarrollo del niño. Y cuando uno está instruyendo, hermano, tiene que tener eso en mente, ¿verdad? En lo intelectual. ¿Qué es lo que es la palabra sabiduría? Ahí la palabra es la palabra Sofía. ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra griega Sofía. Sabiduría es el resultado de algo que se aplica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se tiene que aplicar? La palabra de Dios. Muchos de nosotros los padres hacemos las cosas por nuestros hijos para que ellos no se molesten. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando realmente nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos la figuren por sí mismos, que ellos puedan figurar y llegar a un punto, ¿verdad?, de las cosas. Pero cuando le hacemos todo a nuestro hijo, nuestra hija, él o ella no va a crecer en sabiduría, no va a saber cómo. Se le ponche una llanta en el carro, ¿verdad? Y pues ahora yo voy a mi pronto, yo te lo compongo en vez de decirle, pues ahí, mírale a ver cómo las componer. Es un ejemplo nomás simple, sencillo. Pero necesitamos que dejarle, ¿verdad? Y claro que cuando se instruye la palabra de Dios, esto va a crecer cuando el hijo se deja por sí mismo, solo que venga a aplicar la palabra de Dios en su vida. Lo físico, que ya hablamos de eso, ¿verdad? El papá provee.
Y como digo, hay algunos que físicamente están bien alimentados, ¿verdad? Físicamente, pero luego viene lo espiritual, quédate para con Dios. En lo espiritual, en la manera en cómo se conduce hacia Dios. Le enseñamos a nuestros hijos cómo orar, le enseñamos a nuestros hijos cómo cantar, le enseñamos a nuestros hijos ciertas cosas que se refieren a lo espiritual. Y las emociones, aquí viene el enojo, la alegría, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo controlar? Hay niños que cuando recién nacidos, ¿verdad?, no pueden controlar sus emociones y el padre y la madre le van enseñando en cómo controlar esas emociones, cómo demostrarlas y etcétera, etcétera. Pero claro que el mediador debe ser la palabra de Dios. Solo que cuando venimos a instruir el padre y la madre viene a dirigir, esto tenemos que tener en mente qué faceta o qué lugar estamos tratando de edificar en nuestros hijos. En la sabiduría, en lo espiritual o en las emociones. Cuando leímos la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene aplicación. Cuando dice, ¿verdad?, que no nos enojemos, ¿a qué aplicación tiene? A nuestras emociones. Cuando dice, ¿verdad?, otras cosas, entonces se puede aplicar lo espiritual, etcétera, etcétera. Permitamos que conocer el desarrollo del niño. Y Jesucristo creció en todas estas cuatro cosas. En todas estas cuatro cosas. Recuerden que Jesucristo vino a nacer y Él vino a crecer en todos estos que nos enseña la palabra de Dios. El tiempo ya se me terminó, el tiempo que me dieron no se me terminó. Solo lo dejo para preguntas o comentarios, ¿verdad?, que acaban tienen ustedes concerniente a lo que hemos visto. Déjenme volver a recalcar lo que he dicho. Número 1, el matrimonio bíblico es aquello lo cual viene a estimular el proceso para que su hogar venga a ser un hogar fuerte, estable y doctrinalmente sano. El matrimonio bíblico es importante. Y Dios lo ha establecido de tal manera que usted y yo necesitamos que seguir nuestras instrucciones. Porque si no seguimos las instrucciones que Dios nos ha dado, entonces no va a funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sino que se viene a demostrar otro tipo de matrimonio, pero no uno que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claro que va a haber producción, pero no va a ser la producción de la cual Dios quiere que venga a resultar en el hogar o en las congregaciones. Y hablando de las congregaciones, hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo, algunas congregaciones tenemos algunas deficiencias. Ahora usted quizás diga, no tenemos ninguna deficiencia, tenemos deficiencias. Y como el hermano Oscar hizo ¿qué cree usted que fue la causa o qué es la causa de todo esto? Yo pregunto a usted, ¿qué cree usted que es la causa de esto? Porque los miembros del cuerpo de Cristo Jesús o de nuestras congregaciones, algunos de ellos son nuestros hijos. Y si acaso nuestros hijos, ¿verdad?, de antepasados que ya han muerto, se han quedado ahí, ¿verdad?, ¿por qué no funcionan de acuerdo como Dios quiere que venga a funcionar la congregación? ¿Por qué hay deficiencia en el evangelismo? ¿Por qué hay deficiencia en las finanzas? ¿Por qué hay deficiencia en el liderazgo? ¿Por qué hay deficiencia en otras cosas? ¿Por qué? Si yo fui una persona, un hijo, ¿verdad?, que fui enseñado por mi madre y mi padre con ciertas cosas, entonces no debe de existir esto en la congregación, mucho menos en el hogar. Pero que eso es un resumen de lo que hemos visto hoy en esta mañana. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Bien, bueno, tengo en mente muchas enseñanzas de usted, hermano, en otras ocasiones que nos hemos reunido, ¿verdad? Y una de ellas es la falta de conocimiento para aplicar todo para aplicar y llevar a cabo esta tarea que tenemos. También lo que he detectado yo y miro bastante es la falta de responsabilidad de cada uno.
A veces nosotros queremos sacudirla y que alguien más lo haga. No tenemos nuestra responsabilidad completa. Pero yo usted acerca del matrimonio, donde hay el hombre pasivo, la mujer es más, pero a veces dicen, alguien tiene que hacer trabajo sucio, ¿verdad? Me han dicho que tenga. Alguien tiene que hacerlo. Entonces nosotros como varones debemos entender que Dios nos puso como cabeza del matrimonio, como sacerdote de nuestra familia, y tenemos que hacer nuestro trabajo. A veces el trabajo no es fácil, ¿verdad? Y a veces es necesario el conocimiento, porque sin el conocimiento es el Señor, y el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Somos flojos en estudiar, a prepararnos para poder ejercer el liderazgo que Dios nos hizo responsables. Sí. Es interesante que usted diga eso porque George Barnard, el que hizo la encuesta, dice que el 60%, hermanos, de miembros de la iglesia son personas que no tienen un conocimiento profundo de la Biblia. 60%. Eso es bastante, ¿verdad? Y también tiene un pedazo ahí donde dice de la contabilidad de uno propio, ¿verdad? De asumir la responsabilidad. Dice que el 57% no asumen responsabilidad. Es interesante, ¿verdad? Que usted haya mencionado eso porque él también menciona esto. Y si eso resulta en las iglesias, entonces eso quiere decir que doctrinalmente no hemos alcanzado un nivel sano. Sí podemos, hermano, podemos llegar a este nivel, porque el Espíritu Santo nos está ayudando con la palabra del Señor. El problema no es de parte de Dios, el problema es de nosotros, que nosotros carecemos la ambición, el deseo de querer llegar a ese punto de nuestra vida. Porque si acaso llegamos a ese punto de nuestra vida, entonces nos hacemos responsables y tenemos que hacer el trabajo, y muchos de nosotros no queremos hacer el trabajo que alguien más lo haga. Pero sí es así. Acaba de decir una palabra muy, pero muy importante para mí y creo que para todos: ambición. Ambición. Y es lo que nos falta. Pero esa ambición, hermano, nace y crece en el hogar. Nosotros llenamos los libros con ambición. Pregunto, ¿qué tantos hijos de su hogar anhelan ser predicadores o ancianos o diáconos de la iglesia? Y ahí está la contestación. ¿Qué tantos hijos de ustedes anhelan ser ingenieros, doctores, abogados, etc.? Ahí está su respuesta. La iglesia necesita matrimonio, necesita padres, madres, hogares que les enseñen, ¿verdad?, lo importante de ser un participante trabajador en la iglesia y que venga a cumplir lo que Dios quiere para nosotros. De otra manera la iglesia se va a acabar, hermanos. Se va a acabar. Si ninguno de nuestros hijos desea ser anciano, tiene la misión de ser anciano, de diácono o predicador, entonces ¿a dónde va a llegar? Y luego podemos a un hermano, ¿verdad?, que está aquí enfrente, que le falta conocimiento profundo de la Biblia, ¿verdad?, y lo comenzamos a criticar. ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Son todas esas cositas que empiezan en el hogar. Y necesitamos que entender nosotros esto. El hogar es el medio que nos lleva al fin del proceso de poder tener líderes estables, congregaciones estables, fuertes. ¿Vale? Venimos de la iglesia de Almodóvar y nos bautizamos el año pasado. Venimos aquí el año pasado a otra conferencia de matrimonio. Es triste porque ahorita casi no veo muchos hermanos. El año pasado estaba bien. Acuérdate,
trabajar para él. Casi no le pide nada, no trabajar para él. Es triste, hermano. La enseñanza de nuestros hijos viene desde el lugar. Cuando mandas a tus hijos a la escuela secular, algo que te batalla con él, no es cierto, es desde tu casa que tienes que te puede escoger. Como matrimonio, ¿verdad? No va a haber pruebas fáciles, es difícil, pero si se guarda la mano del Señor, vas a salir victorioso, porque Él también da la respuesta que no se puede. Al crecer en el ministerio, es como dice usted, ¿no? Es conforme a la palabra del Señor, practicándola y viviendo. Y nosotros tenemos que ser luz, hasta que cerca de tinieblas. Esto es lo de la congregación. ¿Cuántos matrimonios no vemos en las congregaciones? Pero no todos venimos, hermano, sinceramente. O sea, tenemos que reconocer humildades y saber que sí nos necesitamos. Matrimonio joven, matrimonio adulto, sí lo necesitamos. ¿Por qué? Dios quiere un orden y quiere que te prepares y que aprendas y que aprendas de miembro, pero también te participes. ¿Cómo se llama? Tener una misión. Quiero ser ya, quiero ser obispo, quiero ser anciano, quiero ser predicador. Nosotros, para la gloria y la honra de Dios, tenemos un joven hijo que está estudiando para él y lo veo y tenemos que seguirle nosotros, que él ya también nos estamos escuchando, tanto yo como mi esposa, porque es ahí que mucho va a ver, sabes que mi papá también está haciendo lo mismo o mejor, pero como ejemplo para nosotros, no perfectos, no perfectos, pero mientras estemos agarrados de la mano del Señor y queramos participar, no nomás estar, como tú dices, cristiano pasivo. Me gustaría saber mucho. Yo creo que mereces son muy buenas para nuestra vida. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a terminar ahorita, hermanos, con una oración y luego va a pasar un hermano a dirigir un canto y después el hermano nos va a despedir con la oración para que podamos entrar allá y va a haber algunas dinámicas que van a tener. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, gracias le damos, eterno Dios, en esta ocasión por el tiempo que usted nos ha dado de poder pasar un tiempo, eterno Dios, estudiando de su palabra. Eterno Dios, nos hemos dado cuenta por medio de lo que usted nos ha enseñado en esta mañana, de que el hogar es importante, de que en él, eterno Dios, tenemos que desarrollar aquellas cosas que nos llevan a ser estables en nuestra vida, fuertes, y que podamos ser unas personas, eterno Dios, que estemos acertados en la doctrina. Y claro, eterno Padre, cuando salemos de nuestro hogar de esa manera, eterno Padre, podemos ayudar a las congregaciones para que también puedan llegar a ese nivel, a ese punto. Y le ruego pues, eterno Dios, que usted esté con cada matrimonio representado aquí en esta mañana, para que lo podamos continuar haciendo, eterno Dios, en nuestros hogares. Y si acaso no lo estamos haciendo, eterno Dios, que comiencemos para que así, Padre bendito, podamos lograr con nuestros hijos estos puntos que hemos visto, que usted nos ha enseñado, para que nuestras congregaciones, eterno Dios, puedan también alcanzar eso en la vida de ellas, eterno Dios. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos da para estudiar, y lo rogamos pues, Padre eterno, que usted nos bendiga a cada uno individualmente en esta ocasión. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. Amén. Puesto de pie, por favor, un canto de invitación. ¿Está? Vamos a entonar, mis hermanos, el número 167, los que aman al Señor. Entonemos, hermanos. Los que aman al Señor, eleven su canción, que dulce notas de los, que dulce notas
mansión. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaré la gracia del Señor, del glorio presente tendréis, del glorio presente tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión